Ya estamos compartiendo. Hemos llegado al problema sobre un elemento de corriente. Continuamos con el siguiente problema. Dice, por una lámina metálica cuadrada de 10 centímetros de lado, se hace circular una corriente. Usualmente estamos acostumbrados a que el cable vaya a que la corriente vaya por un cable fino, ¿no? Por un cable delgado. Por ejemplo, el cable de mi cargador, ¿no? Es un cable delgado. Pero hay situaciones en que el cable, bueno, la corriente no va por un cable, va por una placa. Entonces la corriente se distribuye a través de toda la placa. Eso es lo que están viendo en este caso, ¿no? Pero no es nada complicado, solamente cuestión que lo analices. Entonces, si la inducción es 0,1 Tesla, determine la presión que soporta la lámina. Entonces planteamos, decimos así, ¿no? Fuerza la fuerza es IBL, ¿no? Esa fuerza lo puedo calcular y que la intensidad de corriente en la figura aparece 20 amperes. El amper no lo pongo, pues, porque ya se está trabajando en el sistema internacional. El B es 0,1 y la longitud que recorre la corriente, que viene a ser uno de los lados del cuadrado, que es 10 centímetros. 10 por 10 a la menos 2. Acá, mira, acá hay un 0, que es 10 a la 1. Acá hay otro 0, que es 10 a la 2. Con el 10 a la menos 2 se va. Y la fuerza es 0,2 newton. Ya tengo la fuerza. Pero a mí me piden la presión. Y hace tiempo. A ver, ¿cómo podemos calcular la presión?
¿Alguien ya contestó? A ver, en el chat. Nadie contestaba. ¿Eh? Qué raro. Hay que hacer un trabajo psicológico, creo, con los chiquitos. ¿Eh? La presión es fuerza entre área y se mide en Pascal. Fuerza, me acaba de salir 0,2 newton. Y el área, que sería lado por lado, 10 centímetros por 10 centímetros, 100 centímetros, 100, pero por 10 a la menos 4. Centi por centi. A ver, ¿cuánto sale eso? O de repente mi caramelo los ha asustado, creo. ¿Eh? A ver, por acá. Nada en el chat. Acá sale 10 a la menos 2. Sube como 10 a la 2. Sale, a ver, 0,2 por 10 a la 2. Ya salió. 20 Pascal. 20 Pascal. A ver. Determine el flujo magnético. Ya estamos entrando a la tercera parte del electromagnetismo, donde se habla del flujo magnético, que es B por A por coseno del ángulo. Se habla de la ley de Faraday. Se habla de la ley de Lenz. Se habla de un voltaje alterno que trae como consecuencia una corriente alterna. Hablamos de los transformadores, transformador elevador, transformador reductor, y esos son 6 puntos que corresponden a la parte 3 de electromagnetismo. A ver, me están pidiendo el flujo, pero ¿dónde? ¿Dónde? ABCD, acá. Me piden el flujo en esa cara. El campo es menos 1,5 I. Ese campo, que es menos 1,5 I, que va a ser así, está mal dibujado. No va a producir flujo. Este campo, que es 1,5 I, no produce flujo, porque es paralelo al plano. El que sí produce flujo es el 2J. Entonces, esto lo voy a borrar. Esto lo borra. El que sí produce flujo es este. ¿Por qué? Porque está entrando
en forma perpendicular. Voy a usar una línea un poquito más gruesa. Ahí está. Está entrando en forma perpendicular. Así. Este sí produce flujo. Entonces, ¿cómo calculo el flujo? El flujo es B en magnitud nomás, el módulo, por A por el coseno del ángulo. Dicte. ¿Cuánto vale B? 2. ¿Cuánto vale el área? 2 metros por 2 metros. 4 metros. Y aquí lo quiero ver. ¿Qué ángulo es? ¿Coseno de cuánto? ¿Quién es teta, mejor dicho? Porque una cosa es saber la fórmula. Otra cosa es interpretar correctamente la fórmula. ¿Quién es teta en la fórmula? ¿Qué me indica teta? Van a decir, profe, es un ángulo. Sí sé que es un ángulo. Pero ¿qué ángulo es? ¿Qué ángulo? ¿Qué ángulo? Nada. ¿No han hecho estos temas en su ciclo habitual? Ya. Teta es el ángulo entre el campo que ya está dibujado de color verde, y la normal. Me refiero a esto. Me refiero a la normal, a esto. Ya, eso. Es el ángulo entre el campo y la normal al plano. Y la normal es una vector perpendicular. Ahora sí, dígame, ¿cuánto vale teta? ¿Qué ángulo forma el verde con el lila? Creo que no me tienen empatía. No me tienen empatía, creo, conmigo. Cambio de profesor o Unidemia tiene que cambiar de profe de física, creo. No me quieren contestar, no me quieren hablar. Coseno de 180. Coseno de 180. Entonces, el flujo sería coseno de 180 menos 1. Menos 1. Menos 8. ¿Qué unidades? Weber. Weber. Menos 8 Weber. ¿Qué significa eso? Que el campo es entrante. Ya para una próxima oportunidad, ya deben de saber, ¿no? Si el campo es entrante, el flujo te tiene que salir negativo. Si el campo es saliente, el flujo te tiene que salir positivo. Esa es la idea.
¿Ya? Continuamos. A ver, otra ley de Faraday. Cuando una barra conductora de la electricidad, cuando una barra conductora de la electricidad se mueve dentro de un campo magnético, en sus extremos se forma un voltaje. O sea, mover una barra dentro de un campo magnético es equivalente a tener una pila. Es equivalente. O sea, en vez de tener una pila, en vez de comprarme una pila, yo puedo mover una barra de metal dentro de un campo magnético. Y esos son equivalentes. En los extremos de la pila hay un voltaje. En los extremos de la barra también existe un voltaje. Y ese voltaje, ¿cómo se calcula? En los extremos. ¿Eh? El voltaje o fuerza electromotriz. El voltaje o fuerza electromotriz en los extremos. Acá, mira, acá. Ahí. Y ahí. En los extremos de la barra se genera un voltaje que es BLV. BLV. Donde B ya saben quién es, L ya saben quién es, V también. Vamos reemplazando. El voltaje o fuerza electromotriz es B, 0,6 teslas. L, 20 centímetros. 20 por 10 a la menos 2. V, puede estar V, 8 metros por segundo. A ver, ¿cuánto sale esa operación? ¿Nada? Deja las cosas como están, que los dos hemos perdido.
Muy bien, Luis. 0.96 volt. 0.96 volt. Pero ya tengo el voltaje, ya tengo la fuerza electromotriz. Por la ley de Charles, no, por la ley de George Simon Ohm, esta fuerza electromotriz es I por R. Y eso es 0,96. Y es lo que quiero calcular. Y R es 0,6. Y eso es 0,96. El I queda y el 0,6 pasa a dividir. Sigue Luis, muy bien Luis. 1,6 amperes. Y esa sería la respuesta. ¿Se dan cuenta que es importante hacer un reconocimiento de la teoría y listo? Listo. Porque de ahí solamente lo que se necesita es matemática y solucionado el problema. Pero se requiere que el alumno recuerde la amplia teoría que hay en los últimos capítulos de la física. Profe, ¿desde qué capítulo? Desde armónico. Desde armónico para adelante, teorías tapolas puras. Seguimos. Ay, ay, ay. Faraday dice, cada vez que se produce una variación de flujo en un circuito cerrado, se manifiesta en él una fuerza electromotriz inducida. Entonces, tú ahí tienes una espira que está dando vueltas y vueltas dentro de un campo magnético. Entonces, ahí se está produciendo fuerza electromotriz. Es una fuerza electromotriz alterna, cuya ecuación es así. E es igual a E máximo por el seno de omega t más la fase inicial. Una ecuación muy parecida a la del armónico. ¿Por qué? Porque la proyección de un movimiento circular, la proyección de un movimiento circular es un armónico. Entonces, dices, la fuerza electromotriz instantánea es igual a la fuerza electromotriz máxima por el seno de omega t más phi. Este E máximo es N BA omega. N
es el número de espiras que tú le pongas. Puedes darle 20 vueltas, 50 vueltas. A más vueltas, mayor voltaje. Tú quieres un voltaje de 8 volt, le pongo más vueltas. B es la inducción magnética, A es el área y omega es la rapidez angular con que gira. De esa manera estaríamos calculando la fuerza electromotriz máxima. Y eso es lo que me piden justamente. Eso es lo que me piden. Esto es lo que me piden. Entonces, el E máximo sería N. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice al iniciar el problema? ¿Qué dice al iniciar el problema? Al iniciar la espira, ¿qué dice? Dice una espira, o sea, N vale 1. B, 0,1 Tesla. A, el área, 5 centímetros cuadrados. 5 centi es 10 a la menos 2 al cuadrado, 10 a la menos 4. W, 10 radianes por segundo. Listo. A ti te están pidiendo en milivolt. En milivolt. Mili, por si acaso, es 10 a la menos 3. Diez a la menos 4 con 10, eso ya te da 10 a la menos 3. 0,1 por 5 te da 0,5. 0,5 por 10 a la menos 3. La respuesta sería que el E máximo sale 0,5 milivolt. Esa es la solución. Ya, chicos, ahí nomás nos quedamos, creo. ¿Eh? Ya no dan, creo ustedes. ¿Eh? Ya no jalan, ya. ¿O seguimos? Seguimos, dice. A ver, los transformadores son dispositivos electromagnéticos que sirven para bajar o subir el voltaje. El voltaje lo va a cambiar. Entonces yo no me voy a poner a dibujar un transformador. Lo que voy a hacer es hacer un esquema de un transformador, algo así. Me chuequé al final. Ya, ese es un transformador. Estas dos puntas son el primario. Y estas dos puntas es el secundario.
Vamos a rellenar los datos. Reduce su tensión de 2400 a 120. 2400 volt, 120 volt. La potencia útil es de 9 kilowatts. La potencia útil. Cuando me hablan de la potencia útil, me están hablando de la potencia en el secundario. Entonces, por acá, potencia en el secundario, 9000 watts. Y tiene un rendimiento del 90%. Rendimiento del 90%. Luego te explico qué es. En el primario hay 4000 espiras. ¿Cuál es la relación entre la potencia entregada y el número de espiras en el secundario? Y me piden la potencia en el primario. Empezamos. Ya leí todos los datos, ya tengo toda la información y ahora empiezo. El rendimiento es la relación entre la potencia del secundario con la potencia del primario. Entonces, el rendimiento, 90%, 90 sobre 100. Eso es potencia del secundario entre potencia del primario. 0,09 décimos. Potencia del secundario, 9000 entre potencia del primario. Y la potencia del primario va a salir 10.000 watts. Ya tengo la potencia del primario. Ahora quiero el número de espiras. Para eso, utilizo una ecuación de gran importancia en los transformadores. Dice así: el voltaje del primario es al voltaje del secundario como el número de espiras del primario es al número de espiras del secundario. El voltaje del primario es al voltaje del secundario como el número de espiras del primario es al número de espiras del secundario. Reemplazamos. Voltaje del primario, 2400. Voltaje del secundario, 120. Número de espiras del primario, 4000. Número de espiras del secundario. Alguien que me ayude ahí. A ver, 2 ceros, 2 ceros. 24 a 1, 24 a 5, 200. A ver, por ahí si alguien confirma, 200. ¿A mí qué me piden? Calcule la relación entre la potencia entregada y la potencia del primario y el número de espiras. Entonces, vamos a poner esta relación. Potencia entregada es potencia del primario entre el número de espiras del secundario. Potencia del primario me ha salido 10.000 y número de espiras del secundario me ha salido 200. 100 entre 2, 50. 100 unidades, 50 nomás.
Aunque qué unidades saldrán, no, sale en watt, ¿no? En watt, porque el número de espiras es adimensional. Y arriba, ¿qué agua? 50. Bueno, chicos, hacerles recordar que el día martes, participen o no participen, tenemos la clase de óptica mecánica cuántica. Porque Unidemia tiene un compromiso con ustedes y ese compromiso siempre hay que cumplirlas. A pesar de las situaciones que se han presentado, nosotros somos responsables de nuestro trabajo y cumplimos lo que decimos, que es la parte más importante. Nos vemos entonces el día martes, en la misma hora, de 7 a 9:10 de la noche. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo. Gracias, Chao. gracias, Max. Sí, chicos, muy importante. La próxima semana empieza el examen de admisión UNI, pero igual nosotros teníamos una clase pendiente con el profesor y justamente es el último tema y uno de tal vez de los más importantes y menos vistos en admisión. Así que, como dice el profesor Max, postules o no postules, no te puedes perder ese tema porque es en extremo importante. Y si postulas, con mucho más razón todavía. Entonces, date un tiempo a las 7 de la noche la próxima semana y con eso ya cerramos el curso de física. Y este jueves también es nuestra última sesión de química. Así que, infaltable, chicos, veamos si nos podemos reunir por ahí para hacer algún seminario, algún tipo de repaso o algo por el estilo. Pero por lo pronto está el compromiso del profesor Max para la próxima semana poder cerrar el curso. ¿Ya? Entonces, muchas gracias, Max, por tu tiempo y que te sigas recuperando. Sí, José, gracias, gracias. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Cuídense. Chao, chao.